En primer lugar, doy gracias a Dios Elohim por permitirnos guardar la fiesta de los panes sin levadura. Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Deseando la eternidad. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura. En otras expresiones, la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de aflicción. Desde la perspectiva física, cuando miramos a Cristo, que llevó la carga del sufrimiento en la cruz por nosotros, los pecadores, es una fiesta muy triste. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo a través de su sufrimiento? ¿Por qué Jesús nos dice que carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos? Como se muestra en el título del sermón, Dios tiene una profunda voluntad de que deseemos la eternidad. A través de esta fiesta de los panes sin levadura, también debemos comprender la voluntad de Dios. Algunos ateos niegan la existencia de Dios diciendo: si Dios es amor, ¿por qué existen los discapacitados en esta tierra? O, si Dios es justo, ¿cómo pueden suceder estas cosas en la tierra? O, si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Tales cuestiones se plantean con bastante frecuencia. De hecho, en esta tierra tienen lugar diversas desgracias y acontecimientos injustos. Puede parecer razonable, ya que asumen que la vida en esta tierra es todo. Sin embargo, debemos pensar, si volviéramos a vivir después de que la vida terminara en este mundo, ¿cómo sería esa otra vida? Si el sufrimiento debido a la discapacidad hace vivir una vida que espera el mundo eterno, entonces ese sufrimiento no sería tan malo. Del mismo modo, si el sufrimiento debido a la maldad de los demás nos hace tener una fe que anhela un mundo eterno, ese sufrimiento también es algo que debemos soportar. Hay una diferencia importante entre quienes viven solo los momentos fugaces de la vida en esta tierra y quienes contemplan la existencia de una vida futura. Si hubiera una persona en cuya vida todo saliera según su voluntad y tuviera éxito con facilidad, entonces no tendría necesidad de considerar el mundo eterno. Entonces, ¿qué tan desafortunada sería esta persona? La cuestión es, si todo llega a su fin, cuando nuestra vida termina en esta tierra, o si hay otra vida después de nuestra vida aquí. Si hay una vida después de la muerte, todas las dificultades, dolores y sufrimientos que enfrentamos hoy servirán como un revitalizador. En la parábola del hombre rico y Lázaro en la Biblia, después de la muerte del hombre rico, podemos ver que el mundo del que Dios habló realmente existe. Mientras el hombre rico vivía en esta tierra, no sintió la necesidad de considerar siquiera la esperanza en el mundo eterno. Por lo tanto, nunca soñó con el reino de los cielos, la vida eterna o la salvación. Todo le fue bien y todos sus planes se hicieron realidad. Sin embargo, ¿piensan que esa persona era realmente feliz? Al contemplar el mundo eterno, parece que él puede haber sido el hombre más desafortunado. Hace unos 2000 años, ¿cuánta persecución tuvieron que soportar los santos de la iglesia primitiva por los romanos porque solo creían en Jesús? Aunque no tenían nada en esta tierra y no tenían a nadie que estuviera a su lado,
Estaban realmente en paz. Incluso en medio del sufrimiento, rebosaban de alegría. En la película Quo Vadis, cuando los cristianos fueron arrojados al anfiteatro romano para ser devorados por los leones, ni una sola persona sufrió o hizo un mal gesto. Todos entraron al otro mundo con paz y felicidad. Esto se debía a que tenían esperanza en un mundo eterno. Lo mismo ocurre con nosotros. Aquellos que se quejan a menudo en esta tierra no desean la eternidad. En la época de Moisés, hace 3500 años, ¿por qué se quejaban tanto los israelitas en el desierto? Constantemente carecían del anhelo de la eternidad. Simplemente se sentían satisfechos con una casa cálida y llena de provisiones, deseando solamente una vida libre de dificultades o desafíos en esta tierra. Sin embargo, Dios da a muchas personas en esta tierra no solo ciertas deficiencias, sino también obstáculos. A veces les permite que sucedan ciertas cosas que desearíamos que no ocurrieran. A través de todas estas cosas, Dios nos ha dado la oportunidad de anhelar la eternidad. Después de la vida en esta tierra, ya no habrá dificultades en el cielo. No viviremos una vida carente de cosas en el reino de los cielos. ¿No es esta la razón por la que tenemos esperanza? Los que tienen esperanza pueden entender profundamente por qué Dios nos ha concedido todos estos sufrimientos. Los santos de la Iglesia primitiva pasaron por todo tipo de dolores y sufrimientos, como ser velas humanas o ser alimentos de leones en anfiteatros. Desde el punto de vista físico fue un gran dolor. A pesar de cruzar constantemente la línea de la muerte y llevar una vida tan precaria, no se quejaron en absoluto. Esto se debía a que tenían esperanza en que el mundo eterno les sería dado cuando la vida temporal en esta tierra llegara a su fin. Hoy, también nosotros, como aquellos que quieren seguir la vida de Cristo y llevar el peso de la cruz, debemos anhelar la eternidad. Dios no solo nos ve sufrir por falta de medios. Las bendiciones que Él quiere concedernos están ocultas en esas dificultades. Si todo en esta tierra nos saliera bien y no tuviéramos esperanza en la eternidad, esa vida, que al final acaba en la muerte, ¿sería realmente una vida bendita? Ciertamente no lo sería. Una persona en tal situación sería más desafortunada. Hay dolor y sufrimiento. Por favor, piensen en esto. ¿Cuándo oran más urgente y sinceramente? ¿Se ofrecen oraciones sinceras cuando todo va bien y todo les sale bien? No. En esos momentos, nuestras oraciones son meramente una obligación. Sin embargo, cuando nos falta algo, sufrimos dolor o somos heridos, oramos sinceramente en esos momentos. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que tomemos nuestra propia cruz y lo sigamos, no tiene la intención de hacernos sufrir. Más bien, quiere ayudarnos a hacer crecer nuestro anhelo de la eternidad. Tiene tal voluntad para bendecirnos. Veamos hoy esta enseñanza a través de la Biblia. Veamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto. ¿Qué ha visto? Dios puede hacer que la fruta madura caiga por sí sola en nuestra boca mientras estamos acostados. Es porque es omnisciente y todopoderoso. Sin embargo,
¿qué ha dado Dios a los hijos de los hombres? Está escrito que les ha dado el trabajo. Nos hace darnos cuenta de las dificultades en el proceso en el que nos esforzamos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué ha puesto? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A través de los sufrimientos, quiere que crezca en nuestro corazón el anhelo de la eternidad. Si la Iglesia primitiva hubiera recibido el apoyo del Imperio Romano como el de la Iglesia Católica, ¿habría podido su fe emitir la fragancia de Cristo? Por supuesto que no. Si podemos pensar en las bendiciones que Dios nos dará en el mundo venidero, podremos darnos cuenta de que la vida que pasamos en la tierra no fue tan agotadora y que nuestras dificultades no fueron el resultado de que no recibiéramos las bendiciones de Dios. ¿Qué le ha dado Dios a la humanidad? Está escrito que Él nos ha dado el trabajo. ¿Acaso Dios no podría haber creado un mundo en el que pudiéramos comer en abundancia sin esforzarnos ni trabajar en esta tierra? De hecho, podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué Dios ha dado el trabajo a la humanidad? Veamos este asunto en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué se nos da temporalmente para lograr las cosas del mundo eterno? Se nos dan tribulaciones, sufrimientos y dolores de cruz. La gente del mundo pregunta, ¿crees en Dios, pero por qué tienes tantas dificultades? ¿Creer en Dios no debería darte como resultado desbordantes bendiciones todos los días? Ellos creen que las bendiciones son los resultados que se han logrado en esta vida pasajera. Sin embargo, nosotros, que tenemos fe en Dios, deseamos las bendiciones eternas que recibiremos de Dios en el mundo más allá de esta tierra. Si ese mundo no existiera, los cristianos no tendrían respuesta a la pregunta que hacen los ateos. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Sin embargo, hay un mundo después de la muerte. A través de nuestra aflicción y sufrimiento temporales en esta tierra, Dios nos ha dado el anhelo de la eternidad y la fe. Esto se debe a que las cosas de ese mundo son eternas. Las cosas de esta tierra son temporales y efímeras. Dios no quiere darnos placeres temporales, sino lo eterno. Por lo tanto, cuando Dios dice, si queréis seguirme, ¿qué debemos llevar? Nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Esto significa que nos preparemos para el sufrimiento y lo sigamos. Nos dice que carguemos la cruz del sufrimiento en esta tierra. ¿No significa esto que recibiremos la recompensa celestial en el mundo eterno? En otras palabras, el cristianismo es la religión que cree en las bendiciones del mundo que ocurrirán después del fin de esta tierra. Como la gente no sabe esto, sigue orando a Dios por cosas terrenales como, por favor, ayúdeme a ganar mucho dinero y ayuda a mis hijos
a entrar en buenas universidades. Todos quieren las cosas terrenales. Sin embargo, Dios nos dio la cruz del sufrimiento. ¿Acaso Dios realmente quería que todos los santos de la Iglesia primitiva, que se aferraban firmemente a su fe, fueran perseguidos, oprimidos, rechazados y marginados por la sociedad? ¿No quería que tuvieran una mayor esperanza en el eterno reino de los cielos? Cristo soportó el dolor y venció los sufrimientos presentes porque esperaba el gozo que se le ofrecería. Del mismo modo, debemos hacerlo ahora. Todos debemos soportar y superar las dificultades que enfrentamos hoy y luchar hacia el reino de los cielos, concentrándonos en la gloria que nos espera. Los que añoran la eternidad no tienen quejas ni murmuraciones. Sin embargo, aquellos que no anhelan la eternidad y solo se centran en las bendiciones que recibirán en la tierra, siempre se quejan. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos. ¿Qué hicieron? Durante los 40 años en el desierto, murmuraron y perecieron por el destructor. Dios creó un ambiente para que murmuraran, pero les enseñó que no lo hicieran. ¿Tenían comida frente a sus ojos? ¿Tenían agua suficiente para beber? Como les faltaba la fe para anhelar la eternidad, se concentraban constantemente en su hambre, sed e incomodidades inmediatas. Como resultado, pasaron 40 años en el desierto, murmurando y quejándose, lo que finalmente los llevó a la destrucción. Dios nos concedió esta historia como ejemplo. Sigamos leyendo el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquellos que anhelan la eternidad y tienen sus ojos puestos en la eternidad, sin duda se concentrarán en las promesas que Dios ha hecho, en lugar de quejarse en la situación dada. Como dan mayor valor a las promesas de Dios, no se quejan. Dios nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, cuando debemos llevar la cruz de Cristo. Debemos tener una fe que nos permita abrazar con gratitud incluso la cruz. Veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Leamos Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Salomón dijo esto no porque fuera pesimista, sino porque era un hombre sabio. Cuando tuvo una perspectiva para discernir la eternidad, ¿cuál es el significado de todo lo que es temporal en esta tierra y finalmente perece? Como Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, ni apartó su corazón de placer alguno. A pesar de probarlo todo, al final llegó a esta conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Todo salió bien según los planes de Salomón y lo que él quería. Dios le concedió una inmensa sabiduría y lo bendijo con abundantes riquezas materiales. Sin embargo, se dio cuenta de que todas estas cosas eran momentáneas y sin sentido en el contexto del mundo eterno. En el capítulo 12 de Eclesiastés, ¿cuál dice que es el deber de toda la humanidad? Está escrito: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, Salomón hizo todo lo que quiso y llegó a esta conclusión. Cuando tenemos angustia y sufrimiento debido a las dificultades, al dolor, al camino de la cruz, al no lograr lo que queremos y cosas desafortunadas que suceden inesperadamente, echemos un vistazo a lo que sucedería si nos diésemos cuenta de esta verdad en lugar de concentrarnos en el resentimiento y las quejas. Leamos Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. ¿Qué pasará? Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Las voces de canto y alegría se hallarán en Sión todos los días. ¿Qué hace esto posible? Para que Sión sea así, debe estar llena de aquellos que tienen un corazón que anhelan la eternidad y una perspectiva centrada en la eternidad. Cuando los miembros de la familia de Sión tengan esta perspectiva por la eternidad, ¿qué ocurrirá en Sión? Las voces de cantos, gratitud y alegría se desbordarán cada día. Por eso, Cristo no nos concede simplemente un disfrute temporal de las cosas mundanas, sino que a veces nos da obstáculos, dificultades y situaciones desfavorables en nuestro camino para que podamos recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Según el capítulo 8 de Deuteronomio, ¿qué dice Dios sobre nosotros? Nos humilla, nos hace tener hambre y pobreza. Sin embargo, al final es para hacernos bien. ¿No es esta la razón por la que Dios nos coloca en muchas situaciones diferentes? No es que Dios esté de mal humor, sino que quiere abrir nuestros ojos a la eternidad a través de esas situaciones. Hoy reflexionemos sobre el sufrimiento de Cristo a través de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando pensamos en el dolor que sufrió a causa de nuestros pecados, nos encontramos en una situación increíblemente lamentable. Sin embargo, en lugar de pensar que este es el estado de nuestra vida, por no recibir las bendiciones de Dios, debemos tener la perspectiva de la eternidad cada vez que nos enfrentamos a tales circunstancias. Debemos pensar: Dios me ha dado esta situación para que tenga un anhelo aún mayor de la eternidad. Y Dios me ha concedido la oportunidad de orar con más fervor y de recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Con estos pensamientos, Sión puede convertirse en un lugar donde nunca cesen voces de cantos, acciones de gracias y alegría. Por eso también está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué más debemos hacer? Dad gracias en todo. ¿Quién puede dar gracias? Solo aquellos que tienen la perspectiva de la eternidad pueden hacerlo. En todo significa en cualquier situación que se pueda dar. Si simplemente decimos gracias a Dios solo cuando tenemos algo por lo que dar gracias, es algo que cualquiera puede hacer.
Sin embargo, mientras huían a las catacumbas, los santos de la iglesia primitiva no pudieron encontrar un lugar de culto. A pesar de ello, continuaron ofreciéndolo. Aunque los romanos los perseguían, predicaban las buenas nuevas del bendito reino de Dios, incluso en situaciones tan espantosas. Se regocijaban y encontraban la felicidad en una mayor esperanza. Aquellos que carecen de la perspectiva de la eternidad no entenderán por qué se comportaron así pensando, ¿por qué hicieron eso? Podría esperar que mendigaran diciendo, por favor, sálvanos. Para no convertirse en alimento para los leones, podrían haber dicho, ya no creeré en Jesús. Por favor, ayúdame a escapar de este infierno. Pero ni una sola persona lo hizo. Más bien, se tomaron de la mano y cantaron, ya que el camino al cielo está delante de mí, aunque siempre sufro y veo desdicha y triste fin. Sus himnos resonaban con más fuerza, incluso en el momento en que se enfrentaban a la muerte. Por lo tanto, está escrito que el mundo no era digno de su fe inquebrantable. Así como Cristo soportó el sufrimiento de la cruz con la perspectiva de la eternidad, nosotros también debemos tener la visión de la eternidad y abrazar la esperanza del eterno reino de los cielos que Dios nos ha abierto. Con ellos, debemos soportar cualquier tristeza o dolor y estar llenos de gratitud y alegría, alabando y regocijándonos constantemente. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, ¿cómo era el mundo? El mundo no era digno. Como los santos de la iglesia primitiva tenían gran esperanza en el mundo eterno, resistieron todas las tribulaciones y persecuciones. Por lo tanto, el mundo no era digno de ellos. Sigamos leyendo el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta época, estamos recorriendo el camino de la fe, con la promesa de Dios de mayores bendiciones que los santos de la iglesia primitiva. Estamos recibiendo la luz de la verdad, 7 veces más fuerte que la de la iglesia primitiva. Entonces, nosotros, que tenemos los ojos para la eternidad, podremos llevar cualquier cruz que se nos presente. A través de la fiesta de los panes sin levadura, que conmemora el sufrimiento de Cristo, pensemos en el dolor que Cristo soportó y preguntémonos, ¿cómo llevó Cristo y venció la cruz? ¿Cómo podemos superar el dolor de la cruz que debemos llevar? Sin una perspectiva centrada en la eternidad, no podemos llevar ni la cruz más pequeña. Nos quejaríamos y murmuraríamos, como, ¿por qué me sucede esto aunque creo en Dios? Esto saldría inmediatamente. Sin embargo, aquellos que tienen los ojos para la eternidad no lo hacen. Hermanos, si tenemos los ojos para la eternidad, sin importar la situación que enfrentemos, nunca podrá ser una fuente de desgracia para nosotros. Son factores que conducen a la felicidad.
A través de ellos podemos buscar a Dios con más fervor y se nos da la oportunidad de orar a Dios una vez más. Hoy, recordemos una vez más el significado de las palabras de Cristo, de que solo aquellos que toman su cruz y lo siguen pueden ser sus discípulos. Independientemente de cualquier dolor o dificultad, concentrémonos en el eterno reino de los cielos con gratitud y alegría. No importa qué tipo de dolor o dificultad enfrentemos, vivamos según la palabra de Dios, para que su sacrificio en la cruz, para salvarnos, sea significativo. Esperando que todos los hijos de Sión sigan el camino del Padre y de la Madre con tales entendimientos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.